primer lugar, pide la palabra Vicente Catalán, de Aragón Televisión. Gracias, Miguel. Juan Ignacio, buenas noches. Después de lo visto en Cartagonova, ¿le sabe a mucho o le sabe a poco este empate? Tengo que ser honesto conmigo mismo, es decir, porque ha habido mucho alternancia, sobre todo más de ocasiones. Yo creo que el Cartagena ha jugado con la posesión, nosotros sabíamos que iban a suceder muchas cosas, le hemos dado ese dominio. Es verdad que ha habido un momento en exceso, hablo sobre todo de la primera parte, pero fijaros lo curioso que hemos metido el gol, que me imagino que se lo anula al árbitro a través del VAR, porque ha sido así, y eso ha sido el aprendizaje para toda la segunda parte, ¿no? Y la segunda parte, nada más empezar, recuerdo 2 ocasiones claras también nosotros. El Cartagena ha puesto el juego, pero nosotros ocasiones, y por lo que dices, ¿no? Se te pone otra vez el partido cuesta arriba con el gol de ellos y sobre todo el estado anímico, ¿no? El Zaragoza estamos en una situación que todo el mundo la conoce y entonces eso en el aspecto emocional para el jugador cuesta. Y luego pues al final también todo el partido otra vez, la que ha tenido al final también Toro después del empate, otra que hemos tenido con otro chut, y sin embargo al final hemos sufrido las faltas estas tan laterales y porque ellos son chicos que ejecutan perfecto, ¿no? Entonces, siendo honesto también, el empate por todas esas alternativas yo me parece justo. Sí, Pablo Carreras, de Radio Marca. Sí, hola, ¿qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. ¿Cómo valoras también la falta de gol del Real Zaragoza? Porque hoy hasta 5 remates a puerta, ocasiones bastante claras también, hasta 14 remates. Y no sé cómo valoras esa falta de efectividad, porque al final ha tenido que marcar un gol un chaval de 18 años que en su primer balón la ha enchufado. No sé cómo valoras precisamente esa falta de eficacia de cara a puerta y si se puede suplir ya no solo con Iván Azón desde el banquillo, sino también con la llegada de algún efectivo desde el mercado de invierno. Gracias. Sí, creo que esa pregunta me la habéis hecho desde mi llegada, tenéis razón, es decir, la situación del Real Zaragoza son por muchas circunstancias y entre ellas por el acierto. Nosotros somos un equipo que tenemos muy pocos goles a favor y el fútbol lo que realmente predomina es el gol. Entonces yo creo que es obvio y tampoco podría ocultar la realidad. Tienes razón, encima, pues bueno, en este caso el chaval, en Torrelavega también metió el chaval el 0-1, es curioso, pero es un jugador de la primera plantilla a todos los efectos y como tal tenemos que admitirlo. Y va a ver si somos capaces, como bien decís estos días también, jugadores que con el casillero a cero nos ayudan, ¿no? Otra vez Narváez ha metido también su gol y la mala suerte que lo ha anulado. Sí, Vicente Catalán, de Aragón Televisión. Al Zaragoza que usted dirige, ¿hay permiso para saltarse la jerarquía? Lo digo por la comparativa entre Iván Azón, entre Zanimaquia, entre el Toro Fernández. ¿Usted les va a dar libertad, va a dar permiso para que se puedan saltar esa jerarquía? Un chico que prácticamente todavía en edad juvenil marca goles y puede marcar más. Es que ¿sabes qué ha pasado? Que cuando se ha conectado no te he escuchado muy bien, perdóname. Sí, algo de jerarquía, pero perdóname. Sí, no, le comentaba, si ahora me escucha, le digo que si en este Real Zaragoza que usted dirige va a haber permiso para saltarse la jerarquía. Lo digo porque un chico juvenil irrumpe con fuerza, marca gol y por delante venimos al Toro Acuña con 16 goles y 0. Perdón, al Toro Fernández. Sí, lo comenté el primer día, yo no miro DNI. Francés, Francho están jugando, el tema de Iván lo mismo, el chaval, bueno, si no sale de inicio, pues bueno, yo valoro otras cosas, pero enseguida, cualquier momento que quiero hacer una variante, pienso en el chaval y no me duele prendas de sacarlo y como así ha sido. Encima que nos mete el gol que nos da, pues bueno, un punto más, que va a sufrir mucho el equipo, lo sabemos, y que va a costar mucho, pero bueno, mejor sumar que irnos de vacío. Perdón un momentito, ¿funciona el sonido bien? ¿Está bien? ¿Pero ha fallado el sonido? ¿Queréis que repita la contestación, Juan Ignacio? Lo siento, Juan Ignacio. No pasa nada. No la han oído. No. ¿Pero se oye ya? ¿Se oye ahora sí? No, le comentaba al compañero muy bien que estaba comentando de jerarquía, que desde mi llegada, bueno, está jugando Francho y Francés inicialmente, Iván, que también nos dio el gol, como dije, en Torrelavega, y que no salga de inicio no tiene nada que ver por jerarquía. Si él cuando tenga que jugar, jugará igual por sus méritos, el chico. Yo lo que sí que también es verdad es que estoy muy contento con el rendimiento de los chavales. En ese aspecto, lo importante, como he dicho anteriormente, es sumar, irnos de vacío. Hubiese sido otra vez otro freno. Es verdad que puntito a puntito es difícil, pero es mejor sumar que quedarnos con la portería, con el encaje del casillero a 0 de puntos. Sí, Pablo Carreras, de nuevo.
Sí, Juan Ignacio, otra de las acciones, otro de los temas que ha levantado ampollas en el zaragocismo es precisamente el gol anulado al filo del descanso. De hecho, el propio Juanjo Narváez acaba de colgar un tuit bastante crítico diciendo que las imágenes hablan por sí solas. No sé cómo has visto tú la acción que os ha comentado el colegiado Ice Rage, porque parece que pita la interferencia de Gabriel Toro Fernández con Marc Martínez, el portero del Cartagena. Y precisamente también, si me permites una última rápida, sobre el colombiano, sobre Juanjo Narváez, se ha retirado lesionado. No sé si ya tenéis una primera valoración, qué tiene exactamente, cómo se encuentra. Gracias. Referente a Juanjo, fíjate, dirá, este entrenador es tonto. Este entrenador es tonto, se va a un jugador lesionado y no lo cambia el descanso y me pierde una ventana. No. ¿Sabes qué ha ocurrido? Que él en el transcurso del descanso, cuando se ha dado cuenta que íbamos a salir, le dolía la rodilla porque tiene clavado un golpe de un taco en la primera parte, terminando el primer tiempo, pero bueno, que ha terminado bien. Y sin embargo, con el transcurso del descanso se ha quedado y dice el doctor, vamos a esperar por lo menos 5 minutos, pero creo que el dolor ha sido tan intenso el chico que ya has visto que hemos optado rápidamente por cambiarle. Y referente a lo del árbitros, él ha hablado con nuestro capitán, con Íñigo, la conclusión que podemos decir para no enrollarnos mucho, y yo creo que es su decisión y hay que respetarla como tal porque creo que estaba en la trayectoria del balón con el portero, es lo que ha comentado el hombre. Muy bien, muchas gracias. Oye, buenas noches y feliz año a todos, que no he dicho nada. Gracias, ¿eh? Perdón, vamos a ver. Ay, perdón. Bueno, a ver, Jorge Velázquez, vale, Televisión Región de Murcia. Sí, perdona, es que no quiero aprovechar la oportunidad de que ha vuelto a Cartagena Juan Ignacio para preguntarle cómo se ha sentido en ese banquillo que también conoce y qué le ha parecido este Cartagena, porque le he visto hablando al final con Aguilar, pues eso, cómo se ha sentido y qué le ha parecido el equipo. Sí, la verdad es que yo siempre me he sentado en aquel sitio donde está hoy, es cierto, que ahora han cambiado, el local se pone en nuestro lado. Y no, le he hablado que me ha gustado el equipo, que él lleva poco tiempo el hombre y hay unos mecanismos, incluso yo creo que algunos de cuando él jugaba, ellos potencian mucho un movimiento en la banda cuando él era extremo, de unas superioridades numéricas para generarte los espacios. Y luego, bueno, también hay que ser honesto y decirle al hombre que en tan poco tiempo muchas veces el equipo, los automatismos son difíciles, ¿no? Y le deseo la mayor suerte del mundo, como no puede ser de otra manera, también, ¿no? Primero porque es colega sobre todo y luego el Cartagena, que también sabéis el cariño que le tengo y ojalá, ¿no? Ojalá en mayo, cerca de estos, tanto Cartagena como Real Zaragoza, por supuesto, estemos salvados. Muy bien, ahora sí, muchas gracias, buenas noches. Bueno. Empate a 1 en Cartagonova entre Cartagena y Zaragoza en un partido muy igualado entre equipos que persiguen el mismo objetivo, que es mantener la categoría. Zaragoza, que golpeó primero con esta acción de Sanimakia, un poquito accidentada, que acaba pegando en el palo. Y ya al término del primer tiempo, justo cuando llegábamos casi al 45, Narváez, que hace esta buena acción, que acaba en gol, pero posteriormente anulada por el VAR. Saúl Airrech, el colegiado, que tuvo que irse incluso al monitor para él mismo descartar el gol como válido en la acción en la que se consideró finalmente que el Toro Fernández molestaba en la línea de visión a Marc Martínez. En esta jugada, ya en el segundo tiempo, marcaría el 1-0 David Andújar tras el buen centro de Alex Gallar. Magnífico el centro del egarense y remata muy bien Andújar para adelantar a su equipo en el marcador. Pero el Zaragoza se puso las pilas y a punto estuvo ya de empatar con esta buena acción del Toro Fernández, que saca muy bien Marc Martínez con esa manopla abajo. Sensacional la parada del barcelonés, pero en esta acción dos de los cambios que hacía muy poco que habían entrado al terreno de juego permitieron que Zaragoza empatase el partido. El centro de Zapater lo remata Iván Azón, marcando su primer tanto en Liga con el Zaragoza. Se veía estrenando contra la Gimnástica Torrelavega en Copa, y ahí la sacaba en la última acción del partido Cristian Álvarez. Al final, tablas 1-1 en Cartagonova. Hemos merecido más de lo que hemos sacado al final. Hemos tenido varias ocasiones y no la hemos conseguido materializar, pero bueno, nos vamos contentos por el trabajo y a seguir trabajando para sacar más puntos en los siguientes partidos. Al final es un sueño marcar en segunda división, es un sueño para cualquier persona. Y después del otro día, pues nada, agradecer a mis compañeros todo el apoyo y pues el balón que me pone Zapater y a seguir luchando. Nos tocan dos partidos seguidos
con poco tiempo para trabajarlos. Entonces, pues a seguir entrenando al máximo y a intentar trabajarlo lo mejor posible en este poco tiempo que tenemos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.